Cuando hablamos de arquitectura casi siempre pensamos en edificios bonitos, renders o proyectos que salen en revistas, pero la arquitectura también tiene un lado que no se suele mostrar, las partes incómodas, raras e incluso turbias. Por eso armé este iceberg de la arquitectura, donde está lo visible que todos conocemos, pero también hay muchas capas más profundas que casi nadie discute. Así que vamos a ir bajando desde lo más superficial hasta lo más oscuro. Bueno, empezamos por el ego de los Star Architects. Esta es la parte más visible del iceberg y es donde aparece algo que todos en arquitectura hemos visto: el ego de algunos. Así se les llama a esos arquitectos que son como celebridades, personas que ya no solo diseñan edificios, sino que también construyen su propia marca, su imagen, y son casi un mito. Muchos de ellos son talentosísimos, no hay duda de eso, pero a veces ese talento viene con un ego tan grande como sus obras. Por ejemplo, Zaha Hadid decía que su arquitectura no necesitaba explicarse, que si la gente no la entendía no era su problema, y diseñaba formas espectaculares, pero muchas veces eran muy costosas y difíciles de habitar. Frank Gehry sería otro. Él diseñó el Guggenheim Museum en Bilbao y el Walt Disney Concert Hall, pero también es conocido por no tener pelos en la lengua. Una vez en una rueda de prensa le preguntaron qué opinaba de quienes criticaban la arquitectura espectáculo, y su respuesta fue mostrar el dedo del medio y dijo que el 98% de lo que se construye hoy es una basura. Solo yo hago arquitectura, así tal cual. Y Rem Koolhaas, por otro lado, el arquitecto intelectual, difícil de leer, casi críptico, que sus libros y conferencias son tan enredados que mucha gente cree que lo hace a propósito para parecer más brillante que los demás. Y bueno, puede que tengan razón, la mayoría de estos arquitectos son tratados como genios y muchas veces eso les da permiso de decir y hacer cosas que en cualquier otro contexto serían arrogantes e inaceptables. Lo curioso o lo malo es que en muchas universidades y revistas alimentan eso, se enseñan sus obras como si fueran intocables, pero casi nunca se habla de cómo es trabajar con ellos, de lo que cuesta mantener sus edificios o de lo desconectados que están algunos de esos proyectos, del entorno y de quienes lo van a usar. Seguimos en el mismo piso superficial del iceberg, pero esta vez entramos en un tema un poquito más incómodo: como la arquitectura bonita es también a veces una herramienta de exclusión. Sí, estoy hablando de la gentrificación, y es cuando un barrio popular empieza a cambiar, llegan nuevos proyectos, remodelaciones, cafés que se ven muy bonitos y al principio parece algo bueno, pero detrás de eso empieza a pasar otra cosa. Los arriendos suben, los negocios de toda la vida no aguantan la competencia y las personas que han vivido ahí por años ya no pueden pagar para quedarse y entonces terminan siendo desplazadas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la arquitectura? Bueno, pues todo. Muchas veces el primer paso de ese cambio es un edificio bonito, un proyecto nuevo con un diseño moderno que revaloriza la zona, y sí, pues puede ser lindo y bien diseñado, pero también puede ser una señal para los inversionistas que dicen como aquí vale la pena comprar. Un ejemplo claro puede ser el High Line en Nueva York, que era una línea de tren abandonada que se transformó en un parque elevado muy bien diseñado. A la gente le encantó, pero al poco tiempo los precios de los apartamentos cercanos se dispararon y llegaron tiendas de lujo y muchas personas del barrio se tuvieron que ir. Y esto mismo ha pasado en barrios de Ciudad de México, de Buenos Aires y de Medellín también. Proyectos de renovación urbana que terminan siendo un maquillaje para preparar el terreno para inversionistas privados. Y lo irónico es que muchos de esos proyectos se hacen con la intención de mejorar al barrio, a veces inclusive con participación comunitaria, con muy buenas ideas, pero si no hay regulación y si no se protege a quienes ya viven ahí, lo que empieza siendo una mejora termina siendo una expulsión. Lo siguiente en el iceberg son aquellos proyectos que no fueron amados al principio. Los llamaron feos, absurdos, ridículos y algunos hasta pidieron que los demolieran. Por ejemplo, la Torre Eiffel, cuando la estaban construyendo en 1887, muchísimos escritores e intelectuales franceses estaban súper bravos y decían que era una monstruosidad de hierro que rompía con la elegancia de la ciudad. Y hubo alguien muy importante en la ciudad que la detestaba y hasta organizó una carta firmada por más de 300 figuras públicas pidiendo que se cancelara ese proyecto. Lo más irónico es que después de que se construyó, muchos de esos críticos subían a comer al restaurante de la torre, porque decían que era el único lugar donde no se podía ver la aberración de la Torre Eiffel. Otro caso es el Museo de Guggenheim en Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright. En este momento es uno de los museos más visitados del mundo y una obra maestra moderna, pero en su momento, cuando lo estaban construyendo en los años 50, fue duramente criticado. La gente decía que parecía una lavadora y que no encajaba en el paisaje urbano y que era imposible colgar cuadros en esas paredes curvas. Entonces lo que hoy nos parece icónico, de pronto en su momento fue disruptivo, incómodo o
directamente rechazado. La arquitectura cuando rompe con lo establecido suele generar rechazo al principio, y no porque sea mala, sino porque el ojo a veces no está acostumbrado y lo nuevo incomoda. Por último, en este primer nivel vamos con un tema que parece ser un poquito más liviano, pero que en verdad es muy delicado, y es la delgada línea entre inspirarse y copiar. En arquitectura, como en todas las artes, la inspiración es normal, todos aprendemos mirando lo que ya se ha hecho, y muchas veces retomamos ideas de proyectos anteriores, pero a veces esa inspiración es tan parecida a la original que ya no parece homenaje, parece más bien un plagio. Y esto pasa en todos los niveles, como los estudiantes que sacan ideas de Pinterest y también las grandes oficinas que presentan proyectos casi idénticos a otros que ya existen. Un ejemplo conocido es el proyecto de Zaha Hadid y el Galaxy Soho de Mad Architects. Ambos tienen esa estética de superficies blancas, curvas y fluidas, con volúmenes que parecen casi líquidos, y aunque no es una copia exacta, la similitud es tan fuerte que muchos se preguntan si hubo una inspiración demasiado directa. Otro caso es el Museo Judío de Berlín, que tiene esa forma fragmentada, con cortes violentos y recorridos que son emocionales. Años después, varios museos de memoria de otras partes del mundo aparecieron con soluciones muy similares, y aunque puede ser una referencia válida, casi nunca se reconoce de forma explícita. Ya se va poniendo esto bueno y vamos a lo que está discutido pero que no es tan visible, empezando con obras que tuvieron sobrecostos gigantescos. Es uno de los temas más repetidos en la historia de la arquitectura. El proyecto que arranca con un presupuesto y termina costando 10 veces más. Y uno pensará que están exagerando, pero ha pasado, sobre todo en obras emblemáticas que hoy consideramos joyas de la arquitectura. Y el caso más famoso es la Ópera de Sydney. En 1957, el arquitecto Björn Utzon ganó el concurso para diseñarla. Era un proyecto que tenía una forma que parecía imposible de construir en ese momento. Nadie sabía cómo hacerlo realmente. Las técnicas no existían aún y todo se fue resolviendo sobre la marcha. Entonces eso fue demasiado caro. El presupuesto inicial era de 7 millones de dólares australianos. El costo final fue de más de 100 millones y lo que iba a tardar 4 años terminó tardando 14. Hudson fue presionado y renunció en medio del proyecto y ni siquiera fue invitado a la inauguración. Y hoy ese edificio es un ícono, pero el proceso fue un caos lleno de peleas políticas, errores técnicos y una montaña de dinero. Otro ejemplo es el Centro Pompidou en París, que fue diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers. Rompió con todo lo que se conocía en ese momento. En este proyecto todas las instalaciones como escaleras, ductos y vigas van por fuera. La estructura queda totalmente expuesta como si fuera una fábrica de cultura. Entonces visualmente era una revolución, pero a nivel técnico fue complicadísimo. Hacer que todo eso funcionara por fuera y que además se viera bien hizo que se dispararan los costos, y aunque el edificio se logró terminar, el mantenimiento sigue siendo altísimo. Cada vez que hay que arreglar algo implica intervenir todo lo que está visible, y en su momento recibió mucha crítica. Lo llamaban la refinería, el monstruo de metal, y decían que había arruinado la plaza pública donde se construyó. Entonces yo digo que hay muchos proyectos que se aprueban con presupuestos irreales a propósito para que suenen viables, y después es el Estado, o sea la gente, la que termina pagando la diferencia. En arquitectura muchas veces el verdadero costo no está en los planos, sino más bien en las decisiones políticas, las improvisaciones y las ganas de hacer algo que se vea impresionante sin medir las consecuencias a veces. El siguiente punto es una verdad incómoda que muchos prefieren no decir en voz alta, y es el abuso laboral en las oficinas de arquitectura famosas. O sea, no estoy hablando de pequeñas firmas improvisadas, estamos hablando de oficinas reconocidas a nivel mundial con premios, libros, charlas TED, y que sin embargo siguen funcionando gracias al trabajo mal pagado o directamente gratuito de practicantes. Lo que pasa es que miles de estudiantes sueñan con entrar a esas oficinas porque se ven bien en el portafolio o porque parecen la puerta al éxito, y bueno, porque todos te dicen que es una gran oportunidad. Pero una vez que estás adentro se encuentran con jornadas de 10, 12 o 14 horas, de proyectos urgentes sin descanso, de trabajo de render, modelado o maquetación repetitivo, y todo eso muchas veces sin un contrato claro, sin un pago real o con un bono simbólico. Y si te quejas, la respuesta es casi siempre la misma: así se aprende, o así es la arquitectura, o estás aquí por experiencia. Y lo peor es que muchas universidades están de acuerdo con estas prácticas y les dicen a los estudiantes que si logran entrar a tal oficina ya están triunfando, aunque su trabajo sea gratuito, aunque no les reconozcan nada de lo que hacen. Y así se mantiene un sistema donde el prestigio sirve de excusa para no pagar, ese mismo sistema que normaliza el agotamiento, el silencio y la competencia desleal. Y esto no debería ser normal. La arquitectura no necesita romantizar el sacrificio para funcionar. El talento no debería ser explotado para validarse, sino
puedes pagar a un practicante, entonces no necesitas un practicante, necesitas revisar tu modelo de trabajo. En este punto del iceberg encontramos algo que brilla por fuera, pero que a veces deja mucho que desear por dentro, y es la arquitectura espectáculo. ¿Y a qué me refiero con eso? Son edificios que parecen sacados de otro planeta, que tienen formas raras y materiales súper caros, pero que no tienen nada que ver con el lugar donde están construidos. Son proyectos pensados para impresionar y para salir en revistas o ganar premios y volverse virales en redes sociales, pero no para responder al clima, a la cultura, a la gente, ni a las necesidades reales del entorno. Un ejemplo claro es el Museo Saumaya en Ciudad de México, un edificio que se ve muy bonito, que está cubierto de paneles metálicos que reflejan la luz con una forma escultural que llama la atención desde lejos, pero fue muy criticado por tener espacios interiores difíciles de usar, circulaciones que son poco claras y sobre todo por estar completamente desconectado del tejido urbano que lo rodea. ¿Es impresionante? Sí, pero también es un objeto aislado, como si lo hubieran puesto ahí con Photoshop, y eso pasa en muchas ciudades. Proyectos que traen arquitectos de otros países con estilos súper llamativos, pero que no hablan el lenguaje del lugar, no entienden cómo se vive en ese espacio ni cómo afecta a quienes ya están ahí. Es como si el edificio fuera más importante que el barrio o el espacio. Y la verdad, lo más delicado es que muchas veces se justifican con frases como esto va a posicionar a la ciudad, que esto va a atraer turismo, que esto va a modernizar la zona. ¿Pero a costa de qué? Porque cuando un edificio se impone solo por estética, sin escuchar el contexto, se vuelve una escultura vacía. Un objeto bonito que si no se cuida termina abandonado o convertido en un elefante blanco. Entramos a algo nuevo que son las facultades de arquitectura. Las universidades que enseñan a diseñar pero no enseñan a sobrevivir como arquitectos. Muchas veces la formación se enfoca en la parte creativa, artística y conceptual, que se olvida completamente de algo básico. ¿Cómo vivir de esto? Porque uno pasa 5 años o más haciendo maquetas, renders, planos, entregas, pero a veces se gradúa sin saber cuánto cobrar, cómo hacer un contrato, cómo conseguir clientes o cómo defender tu trabajo. Es como si a veces nos prepararan para diseñar para revistas, pero no para enfrentar la vida real. Entonces enseñan historia, teoría, representación, proyecto, pero nadie te habla de impuestos, de presupuestos de obra, de licencias, de costos ocultos, gestión del tiempo y cómo evitar que un cliente te quede mal. Y el choque con la realidad llega muy rápido. Son egresados trabajando por un sueldo bajísimo y directamente a veces gratis, aceptando condiciones precarias solo por tener experiencia, sin saber cuánto vale realmente su trabajo o pensando que hablar de dinero es algo incómodo o maluco. Y todo eso viene de una formación que idealiza la arquitectura como si fuera una pasión o una vocación por el arte. Y aunque la arquitectura puede ser todo eso, también es una profesión y como toda profesión necesita herramientas reales para poder sostenerse. Porque si no sabes vivir de lo que haces, tarde o temprano vas a dejar de hacerlo o vas a terminar explotado, frustrado o buscando otra cosa. Y eso no es culpa del estudiante, es una falla del sistema educativo. Ahora sí, entrando en las partes más profundas del iceberg, seguimos con algo que no tiene que ver mucho en cómo se ve la arquitectura, sino en cómo se usa. Porque aunque no se hable mucho, la arquitectura también ha sido usada como herramienta para lavar dinero. Y no solo en casos puntuales. En ciudades como Miami, Dubái, Bogotá y Ciudad de México esto pasa más seguido de lo que creemos a veces. Bueno, ¿cómo funciona? El lavado de dinero necesita una excusa para justificar grandes cantidades de plata que vienen de fuentes ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, la evasión de impuestos. El mercado inmobiliario, o sea, construir edificios, comprar y vender propiedades, es la excusa perfecta, porque es más fácil mover grandes sumas y los valores pueden inflarse sin que nadie se dé cuenta. Muchas veces las transacciones se hacen a nombre de empresas fantasma y el resultado son torres de lujo que nadie habita, o apartamentos que nunca se amueblan, o zonas enteras que parecen vacías pero que están vendidas. Por ejemplo, Panamá fue uno de los paraísos fiscales más usados del mundo y se han documentado docenas de proyectos inmobiliarios creados con el único fin de lavar capitales. Habían edificios construidos con empresas que luego desaparecían, pagos en efectivo y propiedades revendidas varias veces entre los mismos grupos. Por otro lado, Miami es un caso clásico. Hay edificios donde más del 70% de las unidades se venden en efectivo, muchas veces a nombre de empresas creadas en las Islas Caimán o en Delaware, y pues nadie vive ahí. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto
puesto bajo vigilancia, zonas específicas para considerar las hotspots de lavado. Y en Latinoamérica, en ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Buenos Aires, también han detectado proyectos inmobiliarios sin ocupaciones reales y aumentos sospechosos de precios en zonas muy específicas, o desarrolladores que aparecen y desaparecen con una velocidad llamativa. Entonces a veces la arquitectura no es una solución urbana, sino que es una fachada legal para mover plata ilegal. En este punto del iceberg, la arquitectura ya no se trata de crear espacios para vivir, trabajar o para disfrutar. Aquí se convierte en una herramienta para imponer poder o para enviar un mensaje, y muchas veces para asustar. Y empezamos por el caso más claro, que es la Alemania nazi. El arquitecto oficial de Hitler fue Albert Speer, y lo que él diseñaba eran escenografías para reforzar el poder del régimen, que eran grandes plazas, columnas gigantes y avenidas interminables. Y todo esto era pensado para que el individuo se sintiera pequeño frente al Estado. Y era una arquitectura que no buscaba habitarse, sino intimidar. Si uno ve fotos de los congresos del partido nazi, se nota que la arquitectura era parte del discurso. Las líneas rectas y la simetría, además del orden perfecto, comunicaban fuerza, unidad y control. Y algo similar pasó en la Unión Soviética, que se construyeron edificios gigantes y pesados con una estética rígida y uniforme. Los famosos rascacielos de Stalin en Moscú, por ejemplo, se parecen entre sí como si fueran clones. Entonces la idea era clara: el ciudadano debía sentir que formaba parte de un sistema enorme e inquebrantable. Lo individual desaparecía, solo quedaba el Estado. Incluso en las viviendas había un tipo de estética obligatoria que imponía orden y eliminaba cualquier forma de expresión personal. Y hoy en día esa lógica todavía existe en Corea del Norte, que la capital es como una escenografía. Las calles son amplias, las plazas están vacías, los monumentos son enormes y todo está construido para reforzar el culto al líder. Porque en estos contextos la arquitectura no es un espacio neutral, es parte activa del mensaje y se convierte en propaganda construida. Este punto del iceberg es uno de los más invisibles, pero también de los más dañinos. Y aquí hablamos de cómo el urbanismo ha sido usado para separar personas, literalmente, con autopistas, puentes, ríos desviados o barreras físicas que no solo organizan el espacio, sino que también han sido utilizadas para dividir razas, clases sociales o culturas enteras. Un ejemplo clarísimo es Estados Unidos, que durante el siglo XX muchas autopistas urbanas se trazaron deliberadamente para pasar por comunidades afroamericanas, latinas o de bajos recursos. Ciudades como Detroit, Miami, New Orleans o Los Ángeles tienen historias documentadas de barrios enteros destruidos para que pasara una carretera. Y pues eso no es coincidencia, es una forma de desplazamiento forzado e incluso de fragmentación social o de control del territorio urbano. Un buen ejemplo es la I-10 en New Orleans, que atravesó y prácticamente acabó con el histórico barrio de Tremé, que es una comunidad afrodescendiente con una historia riquísima en cultura y música. Y en América Latina también se ven patrones similares, como en Bogotá, en Lima, en Santiago de Chile o en Medellín. Las ciudades se han desarrollado con un modelo en el que las zonas ricas están en lo plano, bien conectadas y llenas de servicios, y las clases populares son empujadas a las laderas, a la periferia o a lugares de difícil acceso. Muchas veces el trazado de una avenida o una barrera natural marca la frontera entre el norte, el sur, o entre el progreso y lo peligroso. Y el urbanismo tiene un lenguaje: si hay parques o no, si hay aceras anchas o no, si hay transporte público o no, si hay colegios, hospitales. Todo eso comunica para quién está pensada una ciudad y para quién no. Bueno, en este nivel la arquitectura ya no solo desplaza físicamente, sino que también puede borrar memoria, porque a lo largo de la historia muchos monumentos o edificios públicos han sido construidos encima de cementerios, tumbas sagradas o territorios con profundo valor espiritual para ciertas comunidades. Y no es que lo hayan hecho por falta de espacio, sino que fue una decisión política, simbólica y muchas veces violenta. Un ejemplo es la América prehispánica. Durante la colonización de América Latina, los conquistadores construyeron iglesias católicas encima de templos indígenas. En Cusco, en Perú, la iglesia del convento de Santo Domingo fue construida encima del Coricancha, uno de los templos más importantes del Imperio Inca. Y en México, Guatemala y Colombia pasa lo mismo, que además de destruirse el espacio físico, también se intentó borrar toda una cosmovisión. Se reemplazó un tipo de
espiritualidad por otra, usando la arquitectura como herramienta de poder. Y otro caso un poco más reciente son las universidades y campus que están sobre cementerios indígenas. En Estados Unidos, varias universidades como la UC Berkeley han construido laboratorios, bibliotecas y edificios administrativos sobre restos humanos de pueblos nativos. Durante décadas no se reconoció el daño y en muchos casos los restos fueron incluso estudiados sin consentimiento. Apenas en los últimos años algunas universidades han comenzado procesos de restitución y reparación, pero el daño ya está hecho. Y también pasa en los contextos urbanos modernos. En ciudades como Buenos Aires o Bogotá se han construido parques o monumentos sobre antiguos cementerios sin registro y luego cuando se excava o se hace mantenimiento aparecen restos. Y pues lo peor es que no hay memoria ni protocolos, solo hay sorpresa por parte de ellos y una improvisación. En teoría las Smart Cities suenan como el futuro perfecto, porque son ciudades eficientes, conectadas y sostenibles, donde todo está automatizado para que vivamos mejor, pero en la práctica muchas de estas ciudades inteligentes están construyendo una nueva forma de control, un control invisible que se impone con datos, cámaras y sensores. Imagina caminar por una calle donde todo está registrado, con cámaras de reconocimiento facial, con sensores que rastrean tu movimiento, con algoritmos que analizan tu comportamiento, semáforos inteligentes que pueden cruzar datos con tu historial, aplicaciones de transporte que no solo saben dónde estás, sino que también a dónde sueles ir, porque esto ya pasa en lugares como Dubái, Londres o Singapur. Y aunque se justifica como una forma de seguridad o eficiencia urbana, también abre la puerta al monitoreo constante. Por ejemplo, en China hay sistemas que puntúan a los ciudadanos según su comportamiento. Si cruzas mal una calle, si hablas mal contra el gobierno, si te juntas con alguien peligroso, el puntaje te baja. Eso puede afectar tu capacidad para viajar, trabajar o incluso para alquilar un apartamento. Y todo esto es posible gracias a la infraestructura urbana, porque es una ciudad diseñada para observarte en tiempo real. Y bueno, se supone que la arquitectura está detrás de eso. Pues sí, porque el espacio físico ya no se diseña solo para ser recorrido, sino también para ser monitoreado, como las plazas, las estaciones, los edificios públicos. Todo se convierte en puntos de vigilancia. Muchas veces la ciudadanía no tiene idea de que eso está siendo controlado. Entonces el problema es cuando se usa sin límites, sin transparencia y sin consentimiento. Cuando el diseño urbano se convierte en parte de esa red de control. Este es el punto del iceberg más fuerte porque aquí ya no hablamos de ideas o de símbolos, sino de vidas perdidas. Personas que perdieron la vida por culpa de errores de diseño, de mala construcción o de negligencia. Y tristemente hay varios casos conocidos. Uno de los más impactantes es el colapso de la Rana Plaza en Bangladesh. Era un edificio de 8 pisos donde funcionaban varias fábricas textiles. Ahí trabajaban miles de personas y muchas de ellas en condiciones precarias. Días antes del derrumbe ya se habían visto grietas en las paredes, pero los dueños obligaron a los trabajadores a entrar igualmente. El edificio se vino abajo con más de 1.100 personas adentro. Fue una de las peores tragedias industriales de la historia y todo se pudo haber evitado. La estructura no estaba diseñada para soportar ese peso y se construyeron pisos extra ilegalmente. Además, los materiales eran de mala calidad. Otro caso es el incendio de la Grenfell Tower en Londres. Era un edificio de vivienda social que fue remodelado con un nuevo recubrimiento exterior, no por seguridad ni por eficiencia energética, sino para mejorar su apariencia, para que se viera bien frente a los edificios vecinos que eran más lujosos. Ese recubrimiento era altamente inflamable y una pequeña falla eléctrica provocó un incendio que se expandió por toda la torre en minutos. 72 personas perdieron la vida y los residentes ya habían denunciado el riesgo y nadie hizo nada. Entonces, en ambos casos, la tragedia no fue un accidente, sino que fue un resultado de una cadena de decisiones mal tomadas, a veces por ahorrar o por acelerar procesos, por ignorar advertencias o simplemente por no escuchar. La arquitectura tiene una responsabilidad enorme y un mal cálculo, una mala elección de materiales, un diseño que no considera las condiciones reales del entorno puede costar vidas. Y eso no es solo culpa del arquitecto, también están los ingenieros, los desarrolladores, las constructoras, los gobiernos. Es todo un sistema que prioriza muchas veces el presupuesto o la imagen por encima de la seguridad. Esta parte del iceberg es dura porque aquí la arquitectura ya no es solo un símbolo de poder, sino que es parte de un sistema de exterminio. Y sí, eso existió. Los campos de concentración nazi no fueron improvisados, fueron diseñados con una lógica arquitectónica precisa, pensada para controlar y deshumanizar. En los campos de concentración, por ejemplo, cuando uno estudia cómo estaban organizados,
se da cuenta de que cada decisión de diseño tenía un propósito funcional, no para mejorar la vida de las personas como debería ser, sino para hacer más eficiente la operación del horror. Los barracones estaban organizados en fila con vigilancia directa desde las torres en los extremos. Los caminos y recorridos estaban planeados para guiar a los prisioneros sin saber para dónde iban. Las zonas estaban separadas según tareas de castigo o ejecución y las cámaras de gas estaban escondidas detrás de edificios comunes para evitar pánico colectivo. Era una arquitectura pensada para controlar el cuerpo y quebrar la mente. Todo esto fue construido por arquitectos e ingenieros, con planos, cálculos, cronogramas y sistemas logísticos. Aunque hoy parezca inconcebible, muchos de ellos vieron su trabajo como algo técnico sin asumir el peso moral de lo que estaban haciendo. Este tipo de arquitectura también se ve en otros contextos, como cárceles diseñadas para aislar por completo al preso del mundo exterior, o en campos de detención para migrantes. En todos esos casos, el espacio fue parte del sistema de violencia, porque la arquitectura verdaderamente tiene poder y cuando se usa sin ética, sin conciencia y sin humanidad puede convertirse en una herramienta letal. Hablemos de los megaproyectos sostenibles que prometen desarrollo, innovación y eficacia ecológica, que en la práctica terminan expulsando comunidades enteras. Todo muy eco-friendly, pero ¿para quién? Uno de los casos más discutidos es el de las represas hidroeléctricas, porque muchos gobiernos las presentan como energía limpia, pero para construirlas hay que inundar territorios súper grandes y eso implica desplazar a pueblos enteros, comunidades campesinas o indígenas, perder biodiversidad y romper ecosistemas completos. Un ejemplo es la represa de Belo Monte en Brasil, que afectó comunidades amazónicas, desplazó a miles de personas y destruyó formas de vidas tradicionales. Esto también pasa en contextos urbanos, cuando se anuncia un proyecto de renovación verde como un parque lineal o un nuevo centro de transporte. La narrativa es que eso va a mejorar la ciudad, va a traer inversión y va a recuperar el espacio público, pero muchas veces lo que hace es disparar el precio del suelo y presionar a las comunidades vulnerables a irse, no por desalojo forzado, sino por simple exclusión económica. Entonces lo verde se convierte en excusa para limpiar visualmente la ciudad, aunque eso implique borrar a quienes la habitan. También se han visto casos de ecociudades construidas sobre territorios ancestrales sin consulta previa, zonas donde se prometen techos solares, bicicletas eléctricas y arquitectura bioclimática, pero donde nadie del lugar original puede vivir. Por eso la sostenibilidad no puede ser solo ambiental, también tiene que ser social y cultural. Un proyecto no es sostenible si destruye memorias, si rompe comunidades o si solo es accesible para unos pocos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y si les interesa el contenido de arquitectura no olviden suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales. Me encuentras como Arquisara. Chao.